Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y bendiciones. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema muy interesante y a veces malentendido. ¿Qué sucede realmente cuando una persona habla en lengua según la Biblia? Este es un tema profundo y fascinante que ha intrigado a los creyentes durante siglos. Estoy emocionado de explorarlo con ustedes, de desentrañar sus misterios y de descubrir juntos lo que la Biblia realmente nos enseña sobre este fenómeno espiritual. Si disfrutan de nuestro contenido y quieren seguir aprendiendo y creciendo con nosotros, por favor suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad que les ayude en su camino espiritual. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestra exploración de este fascinante tema. ¿Qué es hablar en lenguas? Según la Biblia, en 1 Corintios 14, 2, se nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto nos lleva a entender que hablar en lenguas es una forma de comunicación directa con Dios. Es un lenguaje espiritual que no es entendido por los hombres, pero a través del cual se hablan misterios. Es una forma de comunicación divina, una conexión directa con el Creador que trasciende nuestro entendimiento humano. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Cómo podemos entender este concepto de hablar en lenguas? Para entenderlo, debemos entender que es un lenguaje que va más allá de las palabras humanas. Es un lenguaje que se origina en el Espíritu, un lenguaje que nos permite comunicarnos con Dios de una manera que va más allá de nuestra capacidad humana de comprensión. El propósito de hablar en lenguas. Ahora, podrías preguntarte, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas? ¿Por qué Dios nos daría este don? En 1 Corintios 14, 4, la Biblia nos dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto nos indica que hablar en lenguas es una forma de edificación personal. Es un medio para fortalecer nuestra relación individual con Dios, para crecer en nuestra fe y en nuestra comprensión de Dios. Sin embargo, la profecía, que es entendida por todos, sirve para edificar a la iglesia en su conjunto. Así, vemos que estos dones tienen diferentes propósitos y beneficios. Hablar en lenguas nos ayuda a crecer individualmente, mientras que la profecía ayuda a la iglesia a crecer como un todo. Hablar en lenguas y la interpretación. Entonces, ¿qué pasa con la interpretación de las lenguas? ¿Cómo se entienden estas lenguas espirituales? En 1 Corintios 2 y 13, la Biblia nos aconseja, por lo tanto, el que habla en lenguas debe orar para poder interpretar lo que dice. Este versículo sugiere que aquellos que hablan en lenguas deben buscar también el don de la interpretación. Esto permite que el mensaje divino transmitido a través de las lenguas sea comprendido y compartido con otros. Es una forma de hacer que este don personal también beneficie a la comunidad de creyentes. Pero, ¿cómo se puede interpretar una lengua espiritual? La interpretación de las lenguas es también un don del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da la capacidad de entender y traducir estas lenguas espirituales, permitiendo que el mensaje divino sea comprendido y compartido. Hablar en lenguas como señal. Además, hablar en lenguas también sirve como una señal. En 1 Corintios 2 y 22, la Biblia nos dice, así que las lenguas son una señal, no para los creyentes sino para los no creyentes. La profecía, sin embargo, no es para los no creyentes sino para los creyentes. Las lenguas sirven como una señal para los no creyentes, demostrando el poder y la presencia de Dios. Sin embargo, la profecía es para los creyentes, para edificar y fortalecer la iglesia. Así, vemos que estos dones también tienen un propósito evangelístico. Pero, ¿cómo pueden las lenguas ser una señal para los no creyentes si no pueden entenderlas? La respuesta está en el poder de Dios. Aunque los no creyentes pueden no entender las palabras habladas, pueden sentir el poder y la presencia de Dios en la persona que habla en lenguas. Esta experiencia puede ser un poderoso testimonio de la realidad de Dios y de su poder. El orden en el uso de las lenguas. Pero, ¿cómo se deben usar las lenguas en la iglesia? ¿Hay alguna guía o regla para su uso? En 1 Corintios 14, 27-28, la Biblia establece, si alguno habla en lengua extraña, esto se haga por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, esté callado en la iglesia,
y hable para sí mismo y para Dios. Este versículo establece reglas para el uso de las lenguas en la iglesia. Debe haber orden, con un máximo de 2 o 3 personas hablando en lenguas, y siempre debe haber un intérprete. Si no hay intérprete, la persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar en lengua solo para sí mismo y para Dios. Esto nos muestra que, aunque hablar en lenguas es un don poderoso, debe ser usado con sabiduría y orden. No debe ser una fuente de confusión o desorden en la iglesia, sino un medio para edificar y fortalecer la iglesia. El amor es superior a los dones espirituales. Es importante recordar que, aunque los dones espirituales como hablar en lenguas son importantes, el amor es superior. En 1 Corintios 13, 1, la Biblia nos recuerda: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sin amor, todos los dones y habilidades son inútiles. El amor es la base de todo lo que hacemos como creyentes. Es el fundamento de nuestra fe, el motor de nuestras acciones, el propósito de nuestra existencia. Sin amor, hablar en lenguas es solo ruido, sin significado ni propósito. Pero con amor, hablar en lenguas se convierte en una poderosa herramienta para la edificación personal y la glorificación de Dios. El Espíritu Santo y las lenguas. El don de hablar en lenguas es dado por el Espíritu Santo. En Hechos 2, 4, la Biblia nos muestra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No es algo que se pueda aprender o adquirir por medios humanos. Es un don divino, dado por el Espíritu Santo. Esto nos muestra que hablar en lenguas no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza o habilidad. Es un don que se recibe, no algo que se gana. Es un regalo de Dios, dado a través del Espíritu Santo. Las lenguas y la edificación de la iglesia. Todos los dones espirituales, incluyendo hablar en lenguas, tienen como objetivo la edificación de la iglesia. En Efesios 4 y 12, la Biblia nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son herramientas que Dios nos da para servir a otros y fortalecer el cuerpo de Cristo. Hablar en lenguas, entonces, no es solo para nuestro beneficio personal. También es para el beneficio de la iglesia, para ayudar a edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios y las lenguas. Es el Espíritu Santo quien da los dones espirituales según su voluntad. En 1 Corintios 12 y 11, la Biblia nos recuerda: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto nos enseña que no todos recibirán el don de hablar en lenguas. Es el Espíritu Santo quien decide a quién se le dará este don. No es algo que podamos buscar o exigir. Es un regalo que se da según la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que todos los dones espirituales, incluyendo hablar en lenguas, son dados por Dios para su gloria y para la edificación de la iglesia. No son para nuestro propio beneficio o gloria, sino para el servicio de Dios y de su iglesia. En conclusión, hablar en lenguas es un don espiritual fascinante y poderoso. Es una forma de comunicación directa con Dios, una forma de edificación personal y una señal para los no creyentes. Sin embargo, debe ser usado con sabiduría y orden, y siempre con amor. Es un don dado por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Espero que este estudio te haya ayudado a entender mejor qué es hablar en lengua según la Biblia. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir aprendiendo y creciendo en tu fe, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.